¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno. Vamos a ver por dónde empiezo. Esto se va a alargar un poco, espero que no mucho. Hace años, cuando terminé un proceso de formación psicoterapéutica bastante profundo, quedé totalmente decepcionado con muchísimas formaciones, pero me di cuenta que nos habían tomado el pelo más de uno, ¿no? Hice un blog que era Verdades y Mentiras de las Terapias Alternativas, el cual no salió a la luz porque no quiero dar nombres, no quiero hacer juicios, porque entonces esto no se acabaría nunca, ¿vale? Eh, Últimamente, hace un par de días, empezó a rondarme la cabeza el hacer un vídeo sobre este tema, y curiosamente hoy me ha llamado una amiga para preguntarme sobre un personaje concreto. Digo, yo creo que blanco y en botella, ¿no? Yo creo que ya yo mismo me estoy poniendo a estas personas para contar un poco esto. La intención simplemente es pues, que tengáis información nada más. Entonces voy a contar un poco desde el origen, lo más rápido que pueda. Disculpadme si voy un poco rápido, pero para que no sea muy extenso el vídeo. Y también la calidad de la cámara, que ahora sale azul. Tengo una Logitech que me saca de naranja y mis medios son muy humildes. Si alguien sabe cómo manejar una Logitech de esta, es que ya no sé cómo configurarla. Así que nos apañaremos con esta escena un poquito azulita y que salga lo mejor posible. Vamos a ver. Vamos al comienzo. Año 1875, si no me equivoco, por ahí. Una tal Madame Blavatsky, una medium canalizadora, creo que es ucraniana, acabó en Estados Unidos. En Estados Unidos, en aquella época, los años 1900 o así, principios del siglo, pues no había teatro, no había televisión, la gente, perdón, no había cine, no había televisión, la gente que hacía iba al teatro. ¿Qué había en el teatro? O había teatro, había música, o había una vidente que hacía evidencia, o hacía la ouija, o había magia. Entonces, Madame Blavatsky tenía mucho éxito, empezó a recorrerse el mundo, y ella pues creó un poco el movimiento teosófico, ¿vale? El movimiento de la teosofía está relacionado como una mezcla entre espiritualidad, filosofía, ciencia, psicología. Y claro, empezó a hacer negocio pues vendiendo cursos. Pues yo te voy a enseñar a ti a conectarte con los muertos, venga. ¿Y cómo conectas? Pues de esta forma, de la otra. Pues venga, voy a inventarme los registros acásicos. Y a partir de ahí surgen los registros acásicos y personas que trabajaban en su entorno fueron creando otras técnicas, fue desarrollándose otras terapias parecidas, ¿no? O por ejemplo, Bert Hellinger, que era un jesuita psicólogo, creó las constelaciones familiares. Anja Zellin-Sulzenberger creó el transgeneracional. A partir de ahí, pues se fueron creando otros sistemas a partir de esas terapias. Bueno, terapias, no son terapias. Y bueno, se fue creando hasta que yo, pues en los años 2000 o por ahí, cuando empecé en este mundo, empecé como la mayoría leyendo muchos libros de autoayuda, muy bonitos. A mí los libros de autoayuda me salvaron la vida. La práctica del yoga, la meditación, me metí en la filosofía budista. Pero claro, había un atajo. Decía el maestro budista que solo con meditación no resolvemos un conflicto. Claro, yo venía del trauma, como mucho, había que trabajar profundamente. En el ámbito de la psicología, ya sabíamos que la psicología pues, no tiene herramientas psicoterapéuticas. Los psiquiatras solo tienen una herramienta que son las pastillas. Si no hay pastillas, ellos no pueden trabajar. Entonces, en el mundo de las terapias alternativas, en el mundo de los libros de New Age, empecé a leer distintos americanos. Me acuerdo de Joe Dispenza, Joe Vitale, Edgar Tolle, Deepak Chopra, Luis Hay, es decir, un montón, yo no sé, los libros que leí de esa época. Y me daba cuenta de que eran muy interesantes, muy atractivos. Hice un curso con un coach sobre el curso de milagro. Ahí conocí yo el curso de milagro en el año 2000. Me pareció interesante, lo compré, lo leí, lo estudié, lo apliqué. Me di cuenta de que aquello no era suficiente, aquello no... Algo fallaba, ¿no? Y decía el maestro Zen que solo con meditación, evidentemente, si hay un trauma, una depresión, algo profundo, tú tienes que ir a un buen terapeuta, un buen profesional. Y entonces me metí de cajón en el mundo de las terapias alternativas, ¿no? Me formé en muchísimas, estuve 2 años y pico sin parar. Puse en práctica todo lo que pude y todo lo que supe y me di cuenta de que al final la teoría es muy bonita, pero la práctica no había cambio. Entonces yo me quedé bastante traumatizado
Sí, porque en una consulta no sabéis la cantidad de insultos, de gritos, de vejaciones, empujones. Y claro, uno que viene del trauma y llegas ahí y vuelves a repetir la misma historia y dices, ¿qué está pasando aquí? Este señor parece que es profesional, parece, no, no, no. Te ibas a otro, no te hacían nada, no tenían ni idea. Entonces me puse a estudiar con ellos, me lo tomé en serio para aprender su herramienta, su técnica, su truco. No hay truco, no hay técnica. Es simplemente una soberbia que hay, unas creencias tan bestias que tienen insertadas en sus venas, en su sangre, que ellos se creen dioses, se creen que lo saben todo y que todos los demás están equivocados, ¿no? Y te das cuenta de que en ese mundo de la New Age hay un montón de mentiras, un montón de niveles. Todo lo que tiene que ver con niveles, salid corriendo, porque no sabéis. eh, Al principio se hablaba de que haciendo una carta de duelo se podía resolver un problema. ¿Cualquier problema? Sí, cualquier problema. Haciendo actos de psicomagia. Yo no sé cuántas cartas de duelo, cuántos actos psicomágicos habremos hecho. Muchísimo, muchísimo. No hemos notado cambios ninguno. Te das cuenta de que eso es un juego de niños. Claro, la teoría es muy bonita, te lo vende muy bien. Todavía no conozco a nadie que con una carta de duelo haya resuelto un trauma de la infancia, un proceso, una persona que ha sufrido violaciones, depresiones, en un día con una carta de duelo. Madre mía, qué fácil, qué bonito. Y actos de psicomagia, no sé cuántos actos he hecho yo. Y te dices, ¿esto qué es? ¿Nos están tomando el pelo o qué? Después de esas formaciones, pues ya no tenía más que formarme, porque todas las que hacía era más de lo mismo, era un bucle. O sea, si te ibas a otra, era lo mismo, pero con otras palabras. Si te ibas a otra, era otro nombre, pero están trabajando todas de la misma forma. Ahora incluso aparecen otras terapias energéticas, la nueva terapia energética, la nueva de no sé qué, la nueva de no sé cuánto. Antes estaba el Reiki, luego aparece el Reiki Karuna, que era mejor que el Reiki, luego aparece la reconexión, que era mejor que el Reiki, luego aparece otra que es mejor que la reconexión. Cada uno te vende su película y tú te quedas así diciendo, qué manera de tomarnos el pelo. Claro, cuando yo estaba acabando, en ese año creo que fue, no sé si fue por el 2015, 16 o 17, ya estoy perdido. Aparece un programa de televisión con cámara oculta sacando pues toda esta gente. Lo primero que hacemos es negarlo. Es decir, no, no, eso no es verdad. Nos han tomado, esto no es verdad. Lo primero es negarlo. Pero luego en lo más profundo de tu corazón decía, sí es verdad, si nos han tomado el pelo. No sabéis cuántas personas he perdido yo por el camino, sinceramente, a ver, después de haber pasado por estos gurús, que se han suicidado, que han roto su familia, que se han arruinado, que se han divorciado y luego se han arrepentido. Es decir, una cantidad de movimientos energéticos, de disparates, gente que está todavía tomando ansiolíticos y antidepresivos. Los medios de comunicación dieron la voz de alerta. Eh, no puedo decir una terapia concreta porque son tantas las que he estudiado. Os puedo asegurar que la inmensa mayoría están parasitadas por la élite oscura, pero parasitados al 100%. Claro, yo ahí me quedé estupefacto y tuve la fortuna de conocer la terapia con psicodélicos. Claro, como yo soy un investigador, algunos ya me conocéis, no paro de investigar, empecé a buscar distintos centros, distintas formas de aprender a trabajar con los psicodélicos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me di cuenta de que había encontrado gente maravillosa, con las que los quiero con locura, profesionales como la copa de un pino, que he aprendido muchísimo con ellos y desde aquí les doy las gracias porque son gente maravillosa, muy discretos, no hay información, no hay página web, no hay nada, pero nos conocemos en el mundillo y ya sabemos cada uno de qué pie cogía, ¿no? Maravillosos. Pero yo pues inquieto, me voy a un sitio, a un centro, me doy cuenta de que ese centro no es un centro, ese terapeuta no es terapeuta, trajeron a un chamán que no era chamán, que no hacían integraciones. Y yo a los 5 minutos me llevé la mano a la cabeza. Digo, ¿qué hago yo aquí? Los psicodélicos no se puede jugar.
O sea, pasa lo mismo que con las terapias psicoemocionales. Aquí hay una cantidad de gurús haciendo negocio y con el tiempo me he enterado de que efectivamente hay muchas personas que han montado centros por toda Europa, han hecho auténticos negocios. Algunos han estado en la cárcel porque han metido pornografía en los centros, en los retiros de meditación, en los retiros de ayahuasca. Es decir, hay una parafernalia en el ser humano, porque al final en cualquier sector pasa exactamente lo mismo. Pasa en el mundo de las artes marciales, pasa en el mundo de las terapias, pasa lo mismo en el mundo de los negocios. Es decir, hay una cantidad de gente, todo por poder, por negocio. Entonces te das cuenta de que el mundo de las terapias está totalmente parasitado, ¿no? Y ahí es cuando yo me quedé otra vez un tiempo observándome a mí mismo, digo, ¿qué está pasando aquí? Hasta que ya conocí al Arlequín, no sé si alguno suena, o a Javier Wolkoff, o a gente que parece un poquito más seria. Hay cosas que comparto con ellos y hay cosas que no comparto también. Y decía, cuidado con las terapias de New Age que están parasitadas. Y yo dije, totalmente de acuerdo. Pero totalmente, vamos. Y decía, el 80% de todos los libros que se han escrito en la historia están manipulados. Y las terapias alternativas, tres cuartos de lo mismo. Yo puedo asegurar que no el 80%, para mí es el 99% de las terapias alternativas están totalmente parasitadas por la élite oscura, porque hay un afán de poder, de negocio. El cliente le importa una leche. O sea, aquí lo único que importa es dar títulos, dar formaciones o dar cursos a cambio de una suculenta cantidad de dinero y luego si te he visto no me acuerdo. Te dejan abandonado completamente. Claro, eso sucede como ya he dicho antes, porque no hay unos profesionales psicoterapeutas preparados, ¿vale? Porque tú no puedes tener una persona 2 años en psicoterapia. O sea, la terapia tiene que ser rápida y eficaz. Pero todavía hay psicoterapeutas que dicen, bueno, yo he tenido mejorías después de 25 sesiones. ¿Que yo voy a tener una persona de 25 sesiones en terapia? Venga, hombre. O sea, vamos a ser más rápidos que el mundo que está avanzando. Pues el mundo, pues, en el mundo de las terapias alternativas pasa eso. Se vende lo que no se puede vender, nos venden el oro y el moro, y entonces nos encontramos con ese tipo de tesitura. Una vez que termino ese proceso de formación y bueno, pues tengo una recaída después de un año parado, me formo en temas de psicodélicos, con profesionales que considero bastante serios. Y ahí me meto en el mundo de la terapia regresiva. Me doy cuenta de que la terapia regresiva es lo mismo o muy parecido a una terapia con psicodélicos, pero sin tomar sustancias. Son las dos herramientas principales con las que yo trabajo. Luego me dice una amiga que no le gusta la terapia con psicodélicos porque te parasitan, porque te pueden parasitar los oscuro. Claro, en ese momento yo le digo, llevas toda la razón del mundo. No te voy a decir que no. Porque cada vez que hacemos un acto simbólico, cada vez que hacemos un acto de conciencia se abre un portal. Entonces se abre un portal con cualquier cosa. Por ejemplo, una persona que va a una iglesia y enciende una vela, en ese momento se está abriendo un portal. Una persona que hace una meditación concreta, como no sepa hacer una meditación bien hecha, se abre un portal. Entonces, con constelaciones se han abierto muchos portales y se han metido muchos parásitos. Luego llegan a regresiones y en regresiones tenemos que quitarle los parásitos que vienen de las constelaciones. Claro, también hay colegas que son psicólogos de Madrid, muy famosos, que meten constelaciones dentro de la propia regresión. Hombre, como todo, si se hace bien y se hace sabiendo lo que se está haciendo, pues puede ser una herramienta interesante, no digo que no. Pero cuidado, que lo que no se haga bien por parte de un profesional, se abren portales y se cuelan los oscuros. Eso puede pasar con cualquiera, hasta con un psicólogo. No sabemos la facilidad que hay para conectar con arriba y para que se metan entidades de todo tipo. Entonces, quizá el único sitio donde los podemos pillar a tiempo y observar y comunicarnos con ellos y echarlos a la calle es con la terapia regresiva. Pero que la terapia regresiva también se puede colar. Me acuerdo una compañera que fue gracioso porque hicimos un intercambio y me empezó a llamar al comando de Star Shegon. Y empezó a meter gente y yo dije, leche, como siga así, me tengo que ir de mi casa porque no cabemos tanta gente. Vamos a ver.
Cuando se hace una regresión bien hecha, no hay que invocar a ninguna entidad a no ser que el cliente lo pida. Porque si el cliente pide un ángel o pide al Maestro Jesús o pide comunicarse con la Virgen María, yo le traigo a la Virgen María ahora mismo. Pero por favor, a no ser que lo pida el cliente, vamos a hacer las menos invocaciones posibles porque es que se nos puede llenar la casa de parásitos, ¿eh? La casa del cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que saber hacerlo bien. ¿Vale? Entonces ya digo, eso pasa con las regresiones, pero en psicodélico tres cuartos de lo mismo. En el psicodélico tú estás en un trance y por ahí puedes conectar con entidades de todo tipo. Entonces hay que hacerlo siempre de la mano de profesionales. Claro, cuando llegas a este punto, y ya con tantos años y tantos palos pegados y demás, y dices, vale, ¿qué tengo que recomendar? Que vaya un buen profesional. Primera pregunta, ¿cómo sabemos que es un buen profesional? ¿Por referencia? Bueno, por referencia de la otra persona. Porque yo me he ido a muchos sitios por referencias y no sabéis los malos profesionales con los que yo me he encontrado. Entonces, al final, nuestra alma decide cuál es nuestro camino. Si nos tenemos que equivocar, nos vamos a equivocar. Porque en realidad no nos equivocamos, es nuestra visión de alma. Si tu hijo tiene que acabar en la droga, hagas lo que hagas, va a acabar en la droga. Si tu matrimonio va a fracasar, hagas lo que hagas, va a fracasar. Es decir, hay un marcaje, hay un contrato de alma, hay una misión de alma que ya está marcado lo que nos va a pasar. Entonces simplemente no preocuparnos, confiar en la vida, saber que esto existe, saber que en el mundo de la New Age hay un montón de falsos terapeutas, de gente, iba a decir mala, pero no hay que juzgar. Es decir, ellos lo están haciendo creyendo que lo están haciendo bien, creyendo que así ayudan a los demás. Me acuerdo, por ejemplo, de Robert Martínez, un astrólogo que está últimamente de moda, y empezó a decir que, como este era amigo de los otros, ¿no? Que había que remover al cliente, que había que zamarrearlo para que para que haga actos importantes en su vida, para que haga cambios y salga del entorno tóxico, porque tiene que hacer cambios. Y yo decía, sí, 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 tú dile a una persona que haga cambio. Y luego lo ves durmiendo en la calle como vagabundo, alcohólico y drogado, ¿vale? Porque eso lo he visto yo. Vamos, que yo estaba así. Y entonces, al cabo de un par de meses, dice Robert Martínez, hombre, no le podemos decir a nadie que, que se vaya de una casa o que haga un cambio de este tipo o que haga un cambio de otro tipo, porque si su mente no está preparada, puede acabar como un vagabundo en la calle. Digo, tócate lota. Ahora lo dicen, ¿no? O sea, están hablando sin saber de lo que están hablando. Hoy digo una cosa, mañana digo lo contrario. Son personas que no tienen experiencia psicoterapéutica, ¿vale? Que lo podrán hacer con muy buena intención, que podrán ellos creerse el rey del mambo. Algunos están ganando pasta por un tubo, están haciendo un negociazo. Pero estos con los que yo estudié, que su objetivo era tener un jet privado y, bueno, se han hecho millonarios en España, ellos lo que hacían era seguir las escuelas de Joe Dispenza, de Prachopra, eh, toda esta gente, Bruce Lipton, toda esta gente. Bueno, pues para el que no lo sepa, Joe Dispenza, de Prachopra y muchos otros están en la lista de Epstein. ¿Vale? Están involucrados en temas de abusos sexuales a menores, hay de cosas muy gordas que se sabe por ahí, que no quiero dar detalles. Es decir, todos estos precursores de la New Age han estado y están dando cursos en Estados Unidos, ¿vale? Esos cursos están haciendo, vamos a decir, un seguimiento por parte de la CIA norteamericana. Es decir, estos señores están siendo utilizados por las fuerzas oscuras que dominan el planeta Tierra, razas regresivas, que su misión es impedir que el ser humano ascienda a niveles superiores de conciencia. Eso es lo que ha pasado en España y eso es lo que está pasando en España con estos gurús que tú pones YouTube, Facebook, Instagram y te sale publicidad por un tubo, que cada uno tiene la mejor terapia del mundo y cada uno te vende la mejor herramienta, que lo harán con toda su mejor intención, que tendrán muy buena fe, pero que te están vendiendo una moto que no es real. Son personas que están haciendo un negocio
con la salud y la salud mental de las personas. Y yo siempre digo, con la salud mental no se juega. Estas personas, consciente o inconscientemente, están siendo dominadas, manipuladas su mente por este tipo de entidades, llámese parasitaciones o como queramos llamarlo. Nos están vendiendo una moto haciéndonos creer que tú vas a conseguir abundancia, que tú vas a conseguir lo otro, que tú vas a conseguir lo otro rápidamente, que vas a sanarte de esto, que vas a sanarte de lo otro. Pero realmente cuando una persona hace 3 o 4 intentos o 3 o 4 terapias y no te ha funcionado ninguna, no busquéis más porque no va a funcionar ninguna, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, pincha en tu casa y traza con un compás un círculo. En 30 o 50 kilómetros a la redonda, tu alma tiene lo que necesita. Pero algunos somos de culillo inquieto, queremos buscar más, y nos llegamos a un punto que nos quemamos porque dices, es que no hay más, ¿vale? Es que está todo al lado, y si no lo tienes al lado, a un golpe de botón lo tienes. Concluyendo, en el mundo de las terapias alternativas, hablando de terapeutas, de terapias, de caminos espirituales, ya he dicho algunos, canalizadores, videntes, medium, cabalistas, eh, no sé, que se me escapa. O sea, todo lo que es la psicología, con la espiritualidad, con un poco de ciencia, la física cuántica incluso, que ahora se habla mucho de física cuántica, eh, todo este patiburri, el 90% os puedo asegurar que están parasitados por este tipo de entidades que están retrasando la evolución de la conciencia. Las personas creen que con eso tú vas a descubrirte a ti mismo de verdad, que vas a alcanzar la iluminación. Eh, Amigos, hace falta un trabajo interior muy bestia, pero muy bestia, para llegar al nivel que ellos puedan tener, ¿vale? Para mí la mejor recomendación es el silencio interior. Conócete a ti mismo. La mejor forma de conocerte es el silencio. Llamémosle vipassana, zen, mindfulness, el silencio interior. Luego, unas nociones básicas, que yo siempre he pasado siempre lo más básico posible para que no os confundáis. Y cuando hay un trauma o algo de eso, o una depresión o lo que sea, por supuesto, un terapeuta que sea medianamente formal, que vuestra alma ya os dirá el que os tiene que encontrar. Y una cosa importante, el cuerpo, la mente y el alma están unidos. Tenemos que trabajar el cuerpo, tenemos que trabajar la mente y tenemos que trabajar el alma. El cuerpo, ya sabéis cómo, ejercicio físico, yoga, qigong, karate, kung fu, crossfit, es decir, cada uno con conciencia, ejercicio físico todos los días, que a mí el yoga todos los días, durante 2 meses, me sacó de los tratamientos farmacológicos. Ramiro Calle hablaba de hacer yoga 2 días por semana. Recomendaba. Yo no soy partidario de hacer yoga 2 días a la semana. Si hay un trauma, si hay una depresión profunda, si hay un sufrimiento profundo, yoga todos los días. Asanas, relajación y meditación. Claro, con una persona que sea neutral. Porque si vamos con un yogi que te exige que vayas de blanco y te exige que pongas allí un elefante con un montón de trompas y que te haga no sé qué, no sé cuánto, ya nos estamos saliendo del yoga. Ya nos estamos metiendo en una religión. Recuerdo hay un rabino que decía que para alcanzar, para hablar con el arcángel San Miguel, pues había que ponerse el gorrito este de los judíos. Pero luego en otro vídeo decía que también para llegar a alcanzar realmente la iluminación tenías que estudiar cábala. Pero para estudiar cábala tenías que ser judío. Es decir, aquí cada uno arrima las cosas a su sardina. En el momento que notáis que os intentan manipular, salid corriendo. ¿Vale? Porque todo esto es una manipulación. Están llevando a su terreno. Cada ser humano es libre de encontrarse a sí mismo. Y la única forma de encontrarse a sí mismo es entrando en su corazón, a través de un trabajo interior consigo mismo, el silencio. Si necesitas puntualmente un terapeuta puntualmente. Pero el silencio, aprender el silencio, el cuerpo físico, observarte, qué estoy proyectando, qué estoy mostrando, que no sé lo que estoy mostrando, miro lo que veo fuera, qué veo fuera. Eso es lo que yo estoy proyectando, eso es lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay fuera es una proyección mía. Entonces, si yo he visto eso, es porque lo he proyectado yo.
¿Por qué? Porque esa es una de las misiones de alma. No tengo que buscar una misión de alma, ni tenemos que buscar, eh, ¿cómo era? Misiones de alma, misiones de vida. Ay, propósito de vida. El propósito de vida, como decía Javier Volkov, es la experiencia que tú estás viviendo hoy día. Ese es el propósito de vida. Tú mañana puedes hacer lo que quieras. Mañana voy a hacer esta profesión, mañana voy a hacer lo otro. Pero ese es tu juego. Cada uno se monta el juego que le da la gana. No hay que buscar propósitos ni misiones de alma. Yo me he pasado toda la vida buscando una misión de vida, una misión de alma, un propósito. No he llegado a ninguna conclusión. Sé por dónde viene la historia, y eso, la terapia regresiva es lo que más me ha ayudado. Llegar incluso antes de entrar en el planeta Tierra, qué nos está trayendo a este planeta, por qué motivo, cuál es la experiencia de cada uno, pues puede tener una pista. Pero al final son pistas. Ahora tú sales a la calle mañana y eso que has visto en regresiones, o eso que has visto en psicodélicos, eso que tú has percibido en una terapia, eso te sirve un 0,1%. Entonces tienes que desarrollar habilidades sociales para enfrentarte a esa situación. Entonces, por eso digo siempre, lo más importante es un camino diario, un camino de observación interna, de conocerse uno mismo y no os preocupéis por tanto gurú que os venden, cada uno va a vender, bueno, si haces esto vas a conseguir dinero, si haces aquello vas a conseguir pareja. Vamos, si eso fuera así yo sería millonario, pero te das cuenta de que las cosas no van por ahí, ¿vale? Es mucho más complejo, pero bueno, poquito a poco ya nos iremos entendiendo y aclarando, ¿vale? Espero que os haya servido un poquito para tener un poquito de información. Nos vemos pronto.